Bienvenidos a este espacio donde los grandes relatos cobran vida. En este nuevo audiolibro, exploraremos Malva y otros cuentos, una maravillosa colección de relatos de Máximo Gorki, un escritor cuya mirada profunda sobre la vida de las clases marginadas sigue vigente hoy en día. Si eres un amante de la literatura, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. A lo largo de los próximos 15 capítulos, nos sumergiremos en los mundos desgarradores y humanos creados por Gorki, donde se abordan temas como el sufrimiento, el amor y la desesperanza. Acompáñame en esta aventura literaria. Capítulo 1. Introducción a Malva. En una pequeña ciudad rusa, donde las calles se llenaban de barro en los días de lluvia y las casas, desordenadas y humildes, parecían esconder historias de sufrimiento y abandono, vivía una joven llamada Malva. La ciudad no era ni grande ni pequeña, un lugar común que, aunque se llenaba de vida en ciertas horas del día, siempre parecía estar envuelto en una neblina densa de desesperanza. Las casas de paredes grises, las ventanas opacas, y las sombras alargadas que se proyectaban desde las estructuras, daban una sensación constante de que el tiempo nunca avanzaba allí. Malva, sin embargo, no era una figura común en esa ciudad. Aunque sus ojos oscuros y su piel pálida se confundían con los de otras jóvenes de su edad, su mirada distante y su andar apacible la hacían destacar. Era una de esas personas a las que, al observarlas por primera vez, uno no podía evitar sentir que algo se ocultaba detrás de su rostro sereno. Algo más profundo, que escapaba de las convenciones sociales y que estaba destinado a encontrar su expresión en algún rincón lejano de la vida. Nacida en una familia de clase baja, Malva había crecido entre la lucha diaria por lo más básico. Su padre, un hombre de pocos recursos pero de una gran fuerza interior, había trabajado como obrero en la fábrica de la ciudad, mientras que su madre, una mujer silenciosa y reservada, se encargaba del hogar. La pobreza en la que vivían era evidente, pero no era esa la carga que más pesaba sobre Malva. Era la falta de algo más grande, algo intangible, lo que había marcado su existencia, la ausencia de amor, de ese tipo de cariño y afecto que podía llenar los vacíos del alma. Desde pequeña, Malva había sido testigo de la indiferencia de la vida hacia los más débiles. La pobreza que marcaba a su familia era solo un reflejo de la cruel desigualdad que se respiraba en la ciudad, donde las diferencias sociales no solo se medían por el dinero, sino por la capacidad de cada individuo de ser escuchado o comprendido. En su mundo, la dulzura del amor parecía algo distante, algo para los ricos, para los poderosos, para los que no sufrían la opresión diaria de las penas de una vida insignificante. Malva había sido educada en la obediencia y el sacrificio, lo que la había convertido en una joven introspectiva, casi reservada. Aunque de rostro hermoso, su naturaleza no era la de la joven alegre que destacaba en reuniones sociales. Su alma parecía estar perdida en el laberinto de sus pensamientos, siempre buscando respuestas a preguntas que nadie había planteado. ¿Por qué la vida debía ser tan dura para algunos? ¿Por qué ella, a pesar de su deseo de ser amada, sentía que nunca podría ser vista como algo más que un ser insignificante? La contradicción entre su belleza exterior y su inquietud interna la tornaba aún más solitaria. Su rutina diaria era siempre la misma: levantarse temprano para ayudar a su madre en las labores del hogar, escuchar en silencio las historias y quejas de su padre sobre la vida dura que llevaba, y luego salir al mercado o caminar por las calles para dar algún paseo solitario. Durante estos paseos, se podía ver a Malva absorta en sus pensamientos, caminando como si buscara algo que no sabía bien qué era. Sus pasos eran suaves, casi etéreos, como si cada uno de ellos fuera una plegaria silenciosa, un intento de encontrar algo más allá del presente que la rodeaba. En sus paseos por la ciudad, no era raro que se encontrara con miradas curiosas, pero casi siempre eran de desaprobación o indiferencia. La mayoría de los habitantes de la ciudad, concentrados en sus propios problemas, apenas notaban a los demás. En su rostro, la tristeza no era evidente para aquellos que solo veían lo superficial. Los hombres que se cruzaban en su camino, quizás pensando en su belleza, no se detenían a ver la profundidad que se escondía tras sus ojos. Nadie parecía entender que Malva no era solo una joven más que pasaba por la vida. Ella era una mujer atrapada en un cuerpo juvenil, una mujer cuya alma y corazón ya habían vivido experiencias más allá de su edad. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal de la ciudad, algo cambió. Un extraño la observaba desde lejos, pero no con la mirada superficial que acostumbraba a recibir. Este hombre, que no parecía de la ciudad,
La miraba con una curiosidad diferente. Aunque su rostro era algo sombrío, había algo en sus ojos que sugería que él comprendía el dolor que Malva llevaba dentro. Ella no lo conocía, y sin embargo, sus ojos se encontraron de manera fugaz, como si un acuerdo tácito se hubiera formado entre ellos en ese instante. La ciudad, con todo su bullicio, se desvaneció en ese momento para ambos. A partir de ese encuentro, todo cambiaría para Malva. El hombre, aunque al principio solo una sombra en su vida, pronto comenzaría a tomar un papel más importante en su existencia. Pero por ahora, él solo era una figura distante, una presencia que empezaba a perforar la superficie de su mundo cerrado. En este primer capítulo, nos introducimos en la vida de Malva, una joven marcada por la pobreza, la soledad y una insatisfacción que parece estar más allá de sus circunstancias inmediatas. El encuentro con el extraño, aunque breve, se perfila como un punto crucial que abrirá puertas a emociones y realidades que Malva nunca imaginó que enfrentarían su vida. A partir de este momento, su existencia dejará de ser la misma, y la joven que hasta ahora había estado sumida en su propio vacío, empezará a cuestionar la naturaleza de su dolor y la posibilidad de un amor que pudiera redimirla. Capítulo 2. La joven Malva. La vida de Malva transcurría en la tranquila monotonía de la rutina, una que parecía ser todo lo que podía esperar de un destino como el suyo. A pesar de la belleza que ostentaba, su juventud no la libraba de las cadenas invisibles de una existencia sombría y marcada por la indiferencia. Era una joven reservada, casi introspectiva, cuya vida giraba en torno a las paredes de su humilde hogar y las calles que conocía desde niña, donde cada rincón le era familiar, pero al mismo tiempo lejano. En su mirada, siempre distante, había una tristeza muda, una sensación de que algo más grande la estaba esperando, algo más allá de los horizontes que la vida cotidiana le ofrecía. El tiempo parecía moverse con lentitud para Malva. Siendo la hija de una familia sencilla, no esperaba nada fuera de lo común en su vida. La pobreza era la constante que definía cada uno de sus días, y aunque la amargura de esa situación no era algo que hubiera elegido, se había acostumbrado a ella. Su madre, una mujer de carácter tranquilo y resignado, y su padre, un obrero que luchaba por mantener a la familia, nunca habían hablado demasiado sobre sus sueños o anhelos. Para ellos, la supervivencia era el único objetivo, y la joven Malva había aprendido a callar su angustia, a ocultar sus emociones bajo una máscara de calma. Desde muy pequeña, Malva había aprendido a observar sin ser vista, a escuchar sin participar. La voz de su madre, siempre suave, se unía al murmullo de la ciudad, pero nunca rompía la rutina de la casa. Las conversaciones familiares eran escasas, y la joven se acostumbró a la soledad de sus propios pensamientos. A pesar de vivir rodeada de gente, Malva se sentía como una isla aislada. La gente que la conocía apenas veía más allá de su exterior. Su belleza, su rostro delicado, era una especie de carta de presentación que, aunque cautivadora, no le ofrecía consuelo. No entendían la tristeza que reflejaba su mirada, ni la incomodidad que sentía en su propia piel. Solo veía en ella una joven prometedora, una más de las tantas que pasaban por la vida sin cuestionarse nada. Al principio, Malva no entendía completamente la complejidad de sus propios sentimientos. Se despertaba por las mañanas con una sensación de vacío que no lograba llenar. A veces, mientras estaba sola en su habitación, pensaba en el futuro, en ese amor que, aunque deseado, parecía siempre fuera de su alcance. No se trataba de un amor cualquiera, sino de uno profundo, el tipo de amor que le permitiera escapar de su pequeña existencia, que la sacara de la sombra que la rodeaba y la transportara a un lugar donde las emociones fueran lo suficientemente fuertes como para llenar el vacío de su alma. Su padre, como la mayoría de los hombres de la ciudad, era un hombre callado y enojado, siempre hablando de lo mal que iban las cosas en la fábrica, de cómo las condiciones empeoraban. Sin embargo, Malva nunca fue capaz de conectar con esas palabras, ya que sabía que su padre no hablaba de sueños ni de aspiraciones, sino de una lucha constante por sobrevivir. A veces, cuando su padre llegaba de su jornada laboral, con las manos sucias y la mirada cansada, Malva lo observaba desde su ventana, sintiendo una pena profunda por él, pero sin saber cómo aliviar su sufrimiento. Ella, con su joven cuerpo y corazón ansioso, sabía que su vida no podía limitarse a eso, a esa lucha constante por lo básico. Había algo dentro de ella que pedía más. La figura de su madre, en cambio, era mucho más serena. La mujer de Malva era la personificación de la resignación tranquila. Aunque amaba profundamente a su hija,
nunca se atrevió a decirle que las cosas podrían ser diferentes, que el amor verdadero era posible incluso en un lugar como aquel. Para ella, el amor era algo efímero, una fantasía que pertenecía a los cuentos de hadas, no a la vida real. El día a día se les escapaba de las manos como arena entre los dedos, y ella, como su madre antes que ella, pasaba su vida sirviendo a los demás sin preguntarse demasiado por sí misma. Pero Malva, en su interior, no compartía esa visión resignada. Desde pequeña había tenido sueños, y aquellos sueños siempre la desbordaban, la mantenían despierta por las noches, cuando la quietud de la casa parecía atraparla en su propia desesperación. Soñaba con un mundo distinto, uno donde las personas no solo lucharan por sobrevivir, sino que pudieran disfrutar de la vida, abrazar el amor sin miedo a perderlo, donde la belleza no fuera una prisión, sino una liberación. Malva soñaba con un amor que la tocara con la misma intensidad con la que soñaba, con una pasión que superara las limitaciones del mundo en el que vivía. A lo largo de los días, comenzó a experimentar una sensación creciente de que algo le faltaba. En las conversaciones con su madre, siempre callada, a menudo se quedaba pensando en los silencios, en las preguntas no hechas. ¿Acaso su madre alguna vez había deseado algo más que esa vida sencilla? ¿Acaso su padre alguna vez había soñado con un futuro diferente para ella, o simplemente la veía como una joven que seguiría sus pasos, sin aspiraciones, sin sueños? Una tarde, mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, Malva sintió algo extraño. El aire fresco acariciaba su rostro, y por un instante, la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido se desvaneció. Frente a ella, el paisaje parecía transformarse, las casas, las plazas, las sombras de los árboles, todo parecía moverse en cámara lenta, como si el mundo estuviera abriendo una puerta hacia otro lugar. Fue en ese instante cuando su vida comenzó a cambiar, cuando, sin saberlo, estaba a punto de encontrar la respuesta a su búsqueda interior. El joven que había observado desde la distancia en el primer capítulo, un extraño con el que había compartido solo una mirada fugaz, comenzó a aparecer con más frecuencia en sus paseos. Aunque aún no lo conocía, algo en su presencia comenzaba a perturbar la calma de Malva. Este hombre, ajeno a su vida, parecía ser la clave que podría liberar su alma atrapada. Él, con su mirada profunda, parecía ser capaz de ver más allá de su tristeza, de su apariencia tranquila, y le ofrecía una mirada diferente sobre la vida, una mirada que Malva no había experimentado antes. En este capítulo, la figura de Malva es desentrañada con más profundidad. Se revela su naturaleza introspectiva, su lucha interna y sus sueños rotos, al mismo tiempo que se comienza a perfilar el personaje del hombre que interrumpirá su monotonía y pondrá a prueba sus sentimientos más profundos. La joven, atrapada entre la soledad y las promesas no cumplidas, busca algo más, algo que aún no puede identificar, pero que, en su corazón, sabe que está por llegar. Capítulo 3. La llegada de un extraño. La quietud que dominaba la vida de Malva en su pequeño rincón del mundo pronto se vio alterada por la presencia de un hombre desconocido, un extraño cuya aparición se fue desvelando como una sombra persistente en sus días. Desde el primer momento en que sus ojos se encontraron, algo en el aire pareció cambiar. El extraño no era como los demás hombres que cruzaban las calles de la ciudad, aquellos que solo parecían vivir para cumplir con sus rutinas diarias y seguir el ritmo monótono de la vida. Este hombre, por alguna razón, estaba fuera de lugar, como si hubiera llegado desde otro mundo. Malva lo vio por primera vez cuando caminaba por la plaza principal, aquel lugar donde siempre encontraba una quietud momentánea entre el bullicio de la gente. Él no pertenecía a la ciudad, eso era evidente. Su porte era diferente, su mirada era intensa, y, a pesar de la multitud que se movía alrededor, parecía completamente aislado, como si todo lo demás no existiera para él. Por un momento, sus ojos se cruzaron en un fugaz destello, como si la ciudad misma hubiera desaparecido entre los dos, dejando solo un vacío donde sus almas pudieran encontrarse, aunque fuera solo por un instante. Malva desvió la mirada rápidamente, sintiendo una mezcla de incomodidad y fascinación, pero algo dentro de ella le decía que ese hombre no sería alguien que pudiera olvidar tan fácilmente. Pasaron unos días antes de que volviera a verlo. Esta vez, el extraño apareció en un rincón de la plaza, sentado en una banca, con un libro entre sus manos. Era un libro que Malva no reconocía, pero que sin duda parecía importante para él, ya que no apartaba la mirada de sus páginas ni siquiera cuando la gente pasaba cerca. Malva, al igual que la vez anterior, lo observó desde lejos. Algo en él le atraía, pero no sabía exactamente qué.
Era una atracción extraña, inexplicable, que se instalaba en lo más profundo de su ser, un deseo de acercarse, de entender quién era él y por qué lo veía como algo más que un simple desconocido. O a darse cuenta de que, por algún motivo, él nunca la observaba de la manera en que lo hacían otros hombres. Su mirada no era superficial, no la estudiaba como si fuera una mujer más que pasaba por su vida. Más bien, parecía estar mirando a través de ella, como si intentara ver algo más allá de la joven que se encontraba frente a él. Había algo en sus ojos que sugería comprensión, una profundidad que Malva no había encontrado en nadie más. Era como si ese hombre la estuviera observando no solo con los ojos, sino con el alma. Un día, como si hubiera esperado ese momento, el hombre se levantó de la banca y caminó hacia ella. Malva, sorprendida, sintió una mezcla de inquietud y expectación. Él no dijo nada al principio, solo la miró con esa extraña intensidad que parecía transmitirle una calma extraña, como si todo lo que ella había estado buscando en su vida estuviera a punto de ser revelado en ese preciso instante. Fue él quien rompió el silencio primero. «Te he visto muchas veces en esta plaza», dijo con voz suave, pero clara. «Caminas sola, como si estuvieras esperando algo que nunca llega». Malva se quedó inmóvil, sorprendida por la observación, pero no supo qué responder. Era cierto, lo había hecho sin darse cuenta. Había caminado por la plaza muchas veces, buscando algo que no sabía bien qué era. Pero no esperaba que alguien lo notara, ni mucho menos que lo comentara con una serenidad tan palpable. «¿Esperas algo?», insistió él, con una mirada que parecía penetrar más allá de las palabras, como si buscara una respuesta que ni ella misma sabía dar. Malva, con una mezcla de desconcierto y curiosidad, finalmente respondió: «No estoy segura de qué espero. Solo, busco algo que no sé cómo encontrar». El hombre asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. A veces, lo que buscamos no es algo que se pueda encontrar fácilmente. Tal vez solo se trata de estar dispuestos a ver las cosas de otra manera. Malva sintió que esas palabras resonaban profundamente en ella, como si fueran la clave a algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saberlo. El extraño la miró durante un largo momento, y ella no pudo evitar sentirse observada, pero de una manera que no la hacía sentir vulnerable, sino comprendida. «Yo soy Alexei», dijo él, finalmente rompiendo el silencio. «He llegado recientemente a la ciudad. No espero que me entiendas de inmediato, pero hay algo en ti que me hace pensar que entiendes el peso de las palabras, incluso cuando no se dicen». Malva, aún algo atónita, no sabía qué responder. No podía entender por qué, pero algo en su pecho comenzó a latir con fuerza. Este hombre, un completo desconocido, parecía estar diciendo exactamente lo que su alma necesitaba escuchar. No buscaba respuestas fáciles, no le ofrecía promesas vacías, sino una visión que la hacía sentir menos sola en el universo. A partir de ese encuentro, las apariciones de Alexei se hicieron más frecuentes. Cada vez que él la veía, la saludaba con una sonrisa leve, casi como si quisiera seguir construyendo una conexión sin forzarla. Malva, por su parte, comenzó a sentir que algo cambiaba en ella. Lo que había sido una simple curiosidad se transformó en una necesidad de comprender a este hombre, de entender por qué sus palabras y su presencia parecían tocar algo muy profundo en su corazón. Lo que Malva no sabía aún era que la llegada de Alexei marcaría el inicio de un cambio irreversible en su vida. Él era un extraño, sí, pero no de la manera en que los demás lo eran. No venía de un lugar lejano, ni tenía una apariencia extraordinaria, pero de alguna manera, su presencia la había sacudido, la había sacado de su inercia. Por primera vez en mucho tiempo, Malva sentía que algo nuevo estaba por comenzar, que esa ciudad gris y opaca que había conocido toda su vida podría ofrecerle algo que nunca antes había imaginado. Alexei, con su calma y su mirada penetrante, le ofrecía la posibilidad de descubrir algo más allá de lo que había conocido, algo que ni ella misma sabía que estaba buscando. Su encuentro había sido el primero de muchos, y aunque al principio fue solo una intersección fugaz entre dos almas, Malva comenzó a sentir que esa presencia ajena y misteriosa tenía el poder de transformar todo lo que creía saber sobre sí misma. Capítulo 4. La amistad que florece. Con el paso de las semanas, la presencia de Alexei en la vida de Malva se fue tornando cada vez más constante, pero al mismo tiempo, extrañamente natural. Las conversaciones que antes eran fugaces comenzaron a alargarse y a tomar una forma más íntima, como si el destino hubiera decidido entrelazar las vidas de ambos sin importar cuánto se resistieran.
Aunque Malva era una joven reservada, con una personalidad tímida y reacia a abrirse fácilmente, algo en Alexei parecía invitarla a hablar con más libertad, como si sus palabras tuvieran la capacidad de derribar las murallas que ella misma había erigido a lo largo de los años. Los encuentros en la plaza, aunque breves, se convirtieron en una rutina. Malva comenzaba a esperar esos momentos con una mezcla de ansiedad y curiosidad. No era tanto la necesidad de hablar, sino la necesidad de sentir su presencia. Alexei siempre estaba dispuesto a escucharla sin apresurarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ella. Malva, que había pasado la mayor parte de su vida entre las sombras de la soledad y la indiferencia, comenzaba a sentir que alguien la entendía de una manera que ni siquiera ella misma había logrado comprender. Un día, mientras caminaban por la plaza, Alexei le propuso algo que sorprendió a Malva. ¿Te gustaría que camináramos juntos por la ciudad, sin un destino claro, solo por el placer de explorar lo desconocido? Malva se quedó callada por un momento. La idea de ir más allá de la rutina cotidiana, de caminar sin rumbo fijo, le pareció una proposición extraña, pero cautivadora. Algo dentro de ella anhelaba hacer precisamente eso. Alejarse de la vida rígida y predeterminada que conocía, de la vida que la mantenía atada a la desconfianza y la pasividad. Malva asintió lentamente, sintiendo que el simple acto de decir sí a una propuesta tan espontánea significaba algo más grande, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su destino. Aquel paseo fue el primero de muchos. No tenían un rumbo fijo, ni una razón especial para caminar, pero algo en su compañía hacía que el tiempo pasara de manera diferente. Malva no podía dejar de notar cómo sus conversaciones fluían con una facilidad inusitada, como si ambos estuvieran compartiendo un mismo espacio, no solo físico, sino emocional. Hablar de sus sueños, sus miedos y sus pequeñas angustias cotidianas se volvió cada vez más sencillo. El extraño que antes había sido solo un rostro misterioso ahora se convertía en alguien familiar, alguien en quien confiar, alguien que parecía comprender la confusión que se anidaba en el corazón de Malva. Durante esos paseos, Malva comenzó a revelarse poco a poco, a pesar de sí misma. A pesar de su naturaleza reservada, las palabras salían de su boca con una fluidez sorprendente, como si Alexei hubiera encontrado la llave para desbloquear los rincones más profundos de su ser. Hablaba de su infancia, de la vida sencilla que había llevado junto a su familia, de la soledad que a menudo sentía al caminar por las calles de la ciudad, de sus sueños rotos, de su deseo de algo más, algo que no sabía cómo describir. Alexei, por su parte, no se limitaba a escuchar. También compartía fragmentos de su vida, aunque siempre con una ligera distancia. Había algo en el que seguía siendo misterioso, que no se dejaba revelar completamente. A veces, Malva tenía la sensación de que había más detrás de esa calma y de esa mirada profunda, algo que él no estaba dispuesto a compartir. Sin embargo, eso no la perturbaba, al contrario, solo aumentaba la fascinación que sentía por él. En cierto modo, la quietud de Alexei le ofrecía la misma paz que ella tanto anhelaba, como si su presencia en su vida fuera un refugio donde podía encontrar consuelo sin necesidad de explicaciones. Un día, mientras caminaban por un sendero apartado en las afueras de la ciudad, Alexei le habló de su vida antes de llegar allí. Fue la primera vez que Malva escuchó algo más personal, algo que le permitió entender un poco más sobre él. «Vengo de un lugar muy diferente», comenzó a decir, mirando al horizonte como si sus palabras vinieran de un pasado distante. «He recorrido muchas ciudades, muchos países. La vida me ha llevado por caminos extraños, pero nunca he encontrado un lugar donde me sintiera completamente en casa. Tal vez por eso me atrae tanto esta ciudad, con su mezcla de lo viejo y lo nuevo, con su aire de quietud que, en el fondo, también está lleno de secretos». Malva lo escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de asombro y curiosidad. «¿Y por qué te quedaste aquí?», preguntó finalmente, sin saber si la pregunta era demasiado directa o si Alexei simplemente la respondería como siempre lo hacía, con una serenidad que lo hacía parecer inaccesible. Alexei sonrió suavemente, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. «No lo sé. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que este lugar tiene algo que ofrecerme. Como si aquí pudiera encontrar algo que había perdido». Las palabras de Alexei flotaron en el aire entre los dos, como una promesa no dicha. Malva no estaba segura de qué había querido decir exactamente, pero había algo en su tono que resonó dentro de ella, como si compartieran el mismo vacío, el mismo anhelo de encontrar un lugar al que realmente pertenecer. Por un momento,
se sintió conectada con él de una manera que iba más allá de las palabras. El tiempo siguió pasando y los paseos con Alexei se convirtieron en el refugio al que Malva recurría cada vez que la rutina y la monotonía la abrumaban. A través de sus conversaciones, Alexei parecía ofrecerle una nueva perspectiva sobre la vida. A veces, cuando se encontraba a solas, Malva reflexionaba sobre lo extraño de la situación. Como un hombre tan desconocido, tan diferente a lo que había imaginado, había llegado a convertirse en una presencia tan significativa en su vida. Y, sin embargo, no podía negar que, de alguna manera, él le ofrecía lo que su alma había estado buscando todo el tiempo: comprensión, paz y, quizás, un propósito que aún no alcanzaba a comprender del todo. La amistad entre ambos florecía con el tiempo, pero también comenzaba a cambiar algo en Malva. Lo que había comenzado como una simple relación de camaradería y conversación ligera comenzaba a transformarse en algo más profundo, algo que Malva aún no se atrevía a definir. Pero, en su corazón, sabía que la vida que conocía hasta entonces ya no era suficiente para ella. Algo había despertado dentro de ella, algo que solo Alexei parecía entender. Y, aunque sus conversaciones nunca dejaban de ser profundas, había algo que Malva comenzaba a temer: el momento en que sus sentimientos pudieran ir más allá de la amistad, algo que aún no estaba dispuesta a enfrentar. Capítulo 5. La revelación de un sentimiento oculto. El paso de los días se convirtió en una serie de momentos compartidos, de conversaciones que fluían como agua tranquila en un arroyo, sin prisas ni obstáculos. Malva y Alexei, cada vez más cercanos, comenzaron a entenderse a un nivel profundo, como si compartieran un lenguaje no dicho, uno que solo ellos comprendían. La ciudad que antes había sido solo un escenario gris para ella, ahora cobraba vida a través de sus paseos con él, como si cada rincón, cada calle, cada sombra, contara una historia que solo cobraba sentido cuando estaban juntos. Sin embargo, había algo que cambiaba dentro de Malva, algo que le hacía cuestionar todo lo que había creído sobre sí misma y sobre su relación con Alexei. Durante semanas, la joven había sido consciente de su creciente fascinación por él, pero no fue hasta aquel día, cuando se encontraron nuevamente en la plaza, que algo en su interior se rompió, algo que no podía volver a ignorar. Ese día, el sol se había puesto de manera brillante sobre la ciudad, bañando las calles con una luz cálida y dorada. Era uno de esos días en que todo parecía estar en su lugar, cuando incluso el viento parecía susurrar en sintonía con el pulso de los pensamientos de Malva. Cuando llegó al banco donde siempre se encontraba con Alexei, él ya estaba allí, como de costumbre, con el libro en las manos. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No era el lugar ni el tiempo, sino algo más intangible que flotaba en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía que Malva no sabía cómo explicar. Cuando se sentó junto a él, Alexei no levantó la vista del libro de inmediato. Había algo en su comportamiento que, por un instante, le hizo sentir que había algo que él no estaba dispuesto a compartir, una barrera invisible entre ellos. Malva, por un momento, sintió una punzada en su pecho, un malestar inexplicable, como si una pregunta que había estado guardando por dentro comenzara a aflorar con fuerza. ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Qué significaba todo aquello que compartían? Finalmente, Alexei levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Malva sabía que algo había cambiado, pero no sabía si ella era la que lo estaba imaginando, si tal vez sus propios sentimientos se estaban apoderando de su mente. Fue él quien rompió el silencio, con una voz que parecía más suave que nunca. Malva, hay algo que he querido decirte, comenzó Alexei, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto en él antes. Malva lo miró fijamente, sorprendida por la seriedad de su tono. Algo en su interior comenzó a latir con fuerza, y una sensación de incertidumbre se apoderó de ella. ¿Qué sería lo que Alexei quería decirle? El hecho de que él no fuera un hombre dado a las palabras lo hacía aún más difícil de entender. Cada frase de él era medida, cargada de significados profundos, por lo que Malva no podía evitar preguntarse si este momento sería diferente. Alexei, como si leyera sus pensamientos, continuó: no quiero que malinterpretes mis palabras, pero, desde que llegué a esta ciudad, algo ha cambiado en mí. Algo que no esperaba, algo que no puedo controlar. Malva sintió un nudo en el estómago. Algo en sus palabras le parecía ajeno, como si estuviera tocando una fibra muy sensible que había estado latente en su corazón por mucho tiempo. No sabía si debía escuchar en silencio, esperando una aclaración,
o si tenía que preguntarle lo que sentía. Sin embargo, antes de que pudiera formular cualquier palabra, Alexei la miró con una calma penetrante, como si quisiera transmitirle todo a través de una sola mirada. Lo que trato de decirte, Malva, es que me siento diferente cuando estoy contigo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera solo en este mundo. Como si, al hablar contigo, algo en mí se despertara. La voz de Alexei se tornó más suave a medida que sus palabras se deslizaban hacia Malva. Es difícil de explicar, pero siento que hay una conexión entre nosotros, algo más allá de la amistad, algo que no sé cómo manejar. Malva, completamente atónita, no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía una oleada de alivio al escuchar esas palabras, como si, de alguna manera, todo lo que había estado guardando dentro de sí misma también hubiera encontrado su voz. Pero, por otro lado, la incertidumbre la envolvía. Había temido tanto enfrentar sus propios sentimientos, que ahora, al escuchar que Alexei compartía algo similar, no sabía si debía sentirse feliz, aterrada o simplemente confundida. Yo, no sé qué decir, fue lo único que pudo responder Malva, su voz temblorosa. Es tan inesperado. No sé si puedo, si debo, sentir lo mismo. Alexei la observó en silencio durante un largo momento, sus ojos no dejando de mirar los de ella, buscando una respuesta en su expresión. Finalmente, habló con una suavidad que desarmó por completo a Malva. No espero que sientas lo mismo, Malva. No estoy aquí para presionarte. Pero lo que quiero que sepas es que, a pesar de todo, no puedo ignorar lo que siento, y siento que sería injusto seguir guardando esto sin decirlo. No quiero que esto nos cambie, no quiero que lo que compartimos se pierda, pero también quiero que seas honesta conmigo. No con palabras vacías, sino con lo que realmente sientes en tu corazón. Las palabras de Alexei fueron tan claras y sinceras que Malva no pudo evitar sentirse abrumada. Era la primera vez en su vida que alguien hablaba con una franqueza tan directa sobre los sentimientos que había guardado dentro. Por un momento, se quedó allí, mirando a los ojos de Alexei, sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando, que algo que había estado bloqueado en su pecho comenzaba a liberarse. No sé si estoy lista para esto, respondió finalmente Malva, su voz temblando. He pasado tanto tiempo viviendo en la sombra, sin atreverme a enfrentar lo que realmente quiero o siento. No sé si debo hacerlo. Pero lo que sí sé es que tú me haces sentir que hay algo más allá de todo lo que conocía. Alexei sonrió levemente, como si su respuesta fuera exactamente lo que esperaba. No tienes que saberlo todo ahora, Malva. No hay prisa. Solo quería que supieras lo que siento, porque, sea lo que sea que pase entre nosotros, no quiero que los malentendidos nos separen. Ese fue el primer paso en un camino incierto, un sendero que Malva no sabía si podría recorrer. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no la aterraba. Algo en el aire, algo en la presencia de Alexei, le daba una extraña sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo en su vida que estaba comenzando a tomar forma, algo que, aunque oscuro y difuso, le ofrecía una razón para seguir adelante. Malva, mirando el horizonte, sintió que había dado un paso hacia lo desconocido. Pero, por primera vez, ese paso no parecía ser un salto al vacío. Había algo en su corazón que le decía que, sea lo que sucediera, el camino hacia adelante solo podía ser recorrido si se atrevía a abrir su alma y a escuchar lo que realmente sentía. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder, una pequeña chispa de claridad comenzó a brillar en su interior. Capítulo 6. El peso de las decisiones. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de las hojas de los árboles en el parque, creando un juego de sombras que danzaban suavemente sobre el suelo. Malva caminaba lentamente, su mente envuelta en un torbellino de pensamientos y emociones. La conversación con Alexei aún resonaba en su interior, como una melodía que no lograba quitarse de la cabeza. Aquella confesión, tan inesperada como liberadora, la había dejado atrapada en un mar de incertidumbre. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué significaba realmente todo lo que había compartido con él? Las palabras de Alexei seguían repitiéndose en su mente. No espero que sientas lo mismo, Malva. No estoy aquí para presionarte. Solo quiero que seas honesta conmigo. El peso de esas palabras, su sinceridad y la vulnerabilidad con la que las había dicho, hacían que Malva se sintiera más perdida que nunca. Durante semanas, había sentido una conexión con el que no podía describir,
algo profundo y palpable, pero nunca se había detenido a pensar que podría ser algo más que amistad. Ahora, al enfrentarse a sus propios sentimientos, Malva no sabía si estaba lista para dar ese paso, si debía ceder a lo que su corazón parecía desear, o si lo mejor sería protegerse y mantener la distancia. Sus pasos la llevaron sin darse cuenta hasta el pequeño banco donde solían encontrarse. El lugar, que había sido el escenario de tantas conversaciones casuales, ahora parecía invadirla con una sensación de tensión. Todo le recordaba a él, a Alexei. Y a pesar de su deseo de encontrar respuestas, no podía escapar de la confusión que sentía en su interior. Se sentó en el banco, mirando al frente, con la vista fija en el horizonte. El aire fresco acariciaba su rostro, pero el frío que sentía en su pecho no desaparecía. Todo lo que había experimentado hasta ahora le parecía tan lejano, tan diferente de la vida que había llevado hasta aquel momento. El muro de reserva que había construido durante años. Parecía desmoronarse poco a poco, pero ahora que tenía la oportunidad de enfrentar lo que sentía, no estaba segura de si quería derribarlo por completo. Malva cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. El amor, o al menos la posibilidad de él, era algo que siempre había eludido. Había visto a su alrededor demasiadas historias de corazones rotos, de expectativas que no se cumplían, de promesas que se desvanecían con el tiempo. Había aprendido a ser cautelosa, a mantener su corazón protegido de los peligros que la cercanía con otro ser humano podría acarrear. Y ahora, todo lo que había conocido y aprendido sobre el amor y la confianza comenzaba a tambalear bajo la presión de los sentimientos que Alexei había despertado en ella. En ese momento, escuchó un leve crujido de hojas secas bajo pasos suaves. Malva levantó la mirada y, a lo lejos, vio la figura de Alexei acercándose. Él la vio casi al mismo tiempo, y, al instante, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida, pero en sus ojos había algo más, algo que hacía que Malva se sintiera aún más vulnerable. Aquel hombre, con su calma imperturbable, era capaz de invadir cada rincón de su mente y su corazón sin esfuerzo. «Hola, Malva», dijo Alexei, su voz tan tranquila como siempre, pero con una nota de preocupación que Malva no pudo evitar notar. «Hola», respondió ella, forzando una sonrisa que no lograba ocultar el torbellino que sentía por dentro. Alexei se sentó junto a ella, en silencio por un momento, observando cómo el sol comenzaba a caer lentamente, pintando de naranja y rosa el cielo. No parecía apresurarse a hablar, pero Malva sabía que, tarde o temprano, la conversación que ambos temían tendría que llegar. Y, en el fondo, ella también sabía que, de alguna manera, su vida ya había cambiado desde aquel día en que Alexei había revelado lo que sentía. Ahora estaba atrapada entre el deseo de entender esos sentimientos y el temor a perder lo que ya había encontrado en su amistad. Finalmente, fue Alexei quien rompió el silencio. «Te noto preocupada», dijo con suavidad, sus ojos fijos en ella. «¿Estás bien?» Malva lo miró, tratando de reunir las fuerzas para responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que debía ser honesta con él, que no podía seguir ocultando sus pensamientos y emociones, pero también temía lo que eso podría significar. Decidió dar un paso adelante, por pequeño que fuera, y dejar que sus sentimientos fluyeran. «No estoy segura de qué siento», Alexei comenzó, su voz temblando ligeramente. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, y no sé qué hacer con eso. No sé si debo sentir lo mismo, o si solo estoy confundida, pero lo que sé es que, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. He comenzado a ver el mundo de una manera diferente, y no estoy segura de si soy capaz de manejar todo esto». Alexei la miró fijamente, sin interrumpirla. Parecía estar esperando a que ella continuara, como si estuviera dispuesto a escuchar cada palabra, sin juzgar. La paciencia con la que lo hacía hizo que Malva se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, comprendida. «Es solo que, tengo miedo», continuó ella, finalmente dejando escapar lo que tanto le pesaba. «Tengo miedo de lo que podría pasar si te dejo entrar más en mi vida, miedo de que las cosas cambien entre nosotros. No quiero perder lo que tenemos, pero tampoco quiero vivir en la incertidumbre, sin saber si mis propios sentimientos son reales o solo una ilusión». Alexei suspiró suavemente y, por un instante, sus ojos reflejaron una tristeza que Malva no había notado antes. «No te pido que tomes una decisión ahora», dijo con calma. «No espero que todo lo que sientes se resuelva de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que, si decides dar ese paso, lo haré contigo, sin presionarte.
Pero también entiendo tus temores. Todos tenemos miedo de lo que no conocemos. Malva lo miró en silencio, absorbiendo sus palabras. Algo en la sinceridad de Alexei le dio la fuerza para enfrentar lo que temía, aunque aún no estuviera lista para dar ese salto. Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, pero también comprendía que debía tomarse su tiempo. El amor no era algo que pudiera decidir de manera impulsiva, y ella necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo en su interior. Gracias, Alexei, murmuró finalmente, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza en su corazón. Gracias por ser tan paciente conmigo. No sé qué pasará, pero por ahora, necesito tiempo. Tiempo para entender lo que siento. Alexei sonrió con suavidad, y, por un momento, el aire entre ellos se llenó de una calma reconfortante. Lo tomaré con calma, Malva. No tienes que preocuparte. Estoy dispuesto a esperar. En ese instante, Malva comprendió que, aunque las decisiones no siempre eran fáciles, lo importante era ser fiel a uno mismo. Y, aunque el camino por delante era incierto, sabía que no lo recorrería sola. Había dado el primer paso hacia la verdad, y, por ahora, eso era suficiente. Capítulo 7. Los ecos del pasado. Los días que siguieron a la conversación en el banco pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando a Malva atrapada en un espacio suspendido entre la incertidumbre y el deseo de avanzar. Cada vez que se encontraba con Alexei, su presencia le recordaba la tensión que había quedado flotando entre ellos. Aunque la calma parecía haber regresado a su relación, Malva no podía evitar sentirse inquieta. Las palabras que él había dicho seguían resonando en su mente, pero también lo hacían sus propios temores, sus propios recuerdos, aquellos ecos del pasado que se aferraban a su corazón con una fuerza inesperada. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Malva se detuvo frente a una pequeña iglesia en el centro, una que no había visitado en mucho tiempo. El edificio, con su arquitectura simple y sus ventanas de vitrales apagados por el paso del tiempo, le traía recuerdos de su niñez. Había sido allí donde había asistido a misa con su madre, buscando consuelo en las oraciones, intentando entender las dificultades que la vida le había impuesto desde tan temprana edad. El recuerdo de su madre, tan presente en aquellos momentos, la envolvió de inmediato con una mezcla de nostalgia y tristeza. El aroma del incienso y el murmullo bajo de las voces se le hacía familiar, como si su alma siempre hubiera sido parte de ese lugar, aunque nunca lo había entendido en su totalidad. No tenía una conexión profunda con la religión, pero la iglesia siempre le había ofrecido una especie de refugio, un lugar donde podía escapar de los pensamientos oscuros y de las emociones que le resultaban demasiado intensas. Malva entró sin pensar, guiada por una necesidad inexplicable de estar en un espacio donde pudiera reflexionar. Se sentó en una de las bancas del fondo, mirando las luces que se filtraban a través de los vitrales, creando patrones de colores sobre el suelo de piedra. Los recuerdos de su madre comenzaron a invadirla, junto con las voces de su infancia. Recordó sus enseñanzas, su manera de protegerla, de advertirle sobre el mundo cruel y a veces desamoroso en el que vivían. Aquellos recuerdos, aunque dulces, siempre llevaban consigo una sombra de tristeza. La madre de Malva había sido una mujer fuerte, pero también había sufrido muchas pérdidas. Había perdido al padre de Malva, y con ello, parte de su propia esperanza. Aunque nunca lo había mostrado abiertamente, Malva había crecido bajo la presión de la ausencia de un amor verdadero en su hogar. Todo en ella había sido una lección de cautela, de autodefensa. El amor puede ser un peligro, hija mía, recordaba claramente su madre decirle en las noches largas, cuando las sombras llenaban la habitación y las estrellas brillaban como recuerdos distantes. El amor puede ser un refugio, pero también puede destruirnos si no sabemos cuidarlo. Las palabras de su madre ahora la acosaban, como una advertencia que no podía ignorar. Había vivido tanto tiempo con la idea de que el amor era una fuerza que solo traía dolor, que ahora le resultaba imposible aceptar que algo tan vulnerable y verdadero como lo que sentía por Alexei pudiera ser real. Al mismo tiempo, la presencia de Alexei, su calma y su sinceridad, parecían desafiar todo lo que Malva había aprendido de su madre. ¿Era posible que, por primera vez en su vida, algo pudiera ser diferente? ¿Podía confiar en lo que sentía sin que eso la llevara al mismo tipo de desilusión que había marcado su pasado? El sonido de las puertas de la iglesia se abrió de repente, y Malva levantó la vista, sorprendida. Un hombre de cabello gris y rostro sereno se acercaba con pasos lentos, una figura familiar.
Era el sacerdote de la iglesia, un hombre que Malva había conocido desde pequeña. Sus ojos eran cálidos, y su presencia siempre había transmitido una calma inexplicable. Sin embargo, al verlo, Malva sintió que la angustia que llevaba consigo se intensificaba. Él, con su sabiduría sencilla, siempre le había hablado de la fe, de la importancia de la esperanza, pero en su corazón no había lugar para la esperanza cuando el amor le había sido esquivo. El sacerdote se detuvo frente a ella, y su mirada fue profunda, como si pudiera ver más allá de lo que Malva mostraba en su rostro. Malva dijo suavemente, he notado que has estado viniendo con más frecuencia, ¿estás bien? Malva no sabía por qué, pero aquella pregunta la hizo sentir vulnerable de nuevo. Una ola de emoción subió por su garganta, y, por un momento, temió que las lágrimas pudieran escapar. Pero se contuvo, guardando las palabras que se agolpaban en su pecho. Sabía que no estaba preparada para hablar de lo que sentía, de las dudas y los miedos que la atormentaban. Solo necesito pensar, respondió, casi en un susurro. A veces, las respuestas no llegan de inmediato. El sacerdote asintió con comprensión. El tiempo, Malva, es un gran maestro. No siempre necesitamos tener todas las respuestas. Lo que importa es cómo vivimos con nuestras preguntas. Lo que has perdido o lo que has aprendido en el pasado no define lo que puedes llegar a ser. Malva lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Aquellas simples frases resonaron en su alma, como si por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablara sin juzgarla, sin esperar que tomara una decisión apresurada. Era como si el sacerdote supiera que no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, con los miedos, con los recuerdos. Gracias, dijo Malva, apenas audible, pero con un nudo en la garganta. El sacerdote le sonrió amablemente y se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. Malva se quedó allí por un largo rato, sin moverse, mirando las sombras que comenzaban a alargarse en el suelo. Algo dentro de ella se había quebrado ligeramente, algo que le permitía empezar a aceptar que el amor no siempre tenía que ser un peligro. Quizás, solo quizás, había algo que podría darles a ambos la oportunidad de ser verdaderos el uno con el otro, sin miedo a las consecuencias. Cuando finalmente se levantó y salió de la iglesia, el cielo ya estaba oscureciendo. Malva respiró profundamente, sintiendo el aire frío de la noche en su rostro. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Aunque aún no sabía qué hacer con sus sentimientos hacia Alexei, algo había cambiado en ella. Ya no sentía que debía correr de sus emociones, sino que las aceptaba, tal como aceptaba el dolor y la belleza de sus recuerdos. Malva no podía predecir lo que el futuro les depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a caminar hacia lo desconocido, con la esperanza de que tal vez, por fin, podría encontrar algo que valiera la pena. Capítulo 8. La lucha interna. El viento de la mañana se filtraba entre las ramas de los árboles, agitando suavemente las hojas mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Era un nuevo día, pero para Malva, las horas pasaban como si el tiempo mismo se hubiera detenido en una pausa interminable. Aquella sensación de estancamiento no solo la tenía atrapada en el espacio físico, sino también en su interior, donde sus pensamientos se entrelazaban, confusos y llenos de contradicciones. Se levantó temprano, como era costumbre, pero no podía escapar de la sensación de estar atrapada entre dos mundos, entre el amor que sentía por Alexei y el miedo que la paralizaba. En los días previos, había buscado consuelo en los lugares que solían ser sus refugios: el parque, la iglesia, la biblioteca. Pero ninguno de esos lugares le ofrecía la paz que necesitaba. Cada rincón le recordaba algo, cada paso la conducía de nuevo a la misma encrucijada. ¿Debía seguir adelante con sus sentimientos por Alexei o debía retirarse antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta rondaba en su mente como un eco, como una melodía que no dejaba de sonar, aun cuando intentaba apagarla. Esa mañana, como tantas otras, Malva se preparó para ir a trabajar, pero su mente no podía centrarse. Al salir de casa, su mirada se posó por un instante en el pequeño jarrón con flores secas que había colocado en la mesa de la entrada. Ese gesto, tan insignificante para otros, para ella era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de cómo las cosas que parecían tan sencillas podían ser la base de su mundo emocional. Las flores, marchitas pero firmemente allí, representaban sus propios sentimientos, algo que una vez había sido vibrante y lleno de vida, pero que ahora se encontraba marchito por las dudas y el miedo.
Malva caminó hacia la parada del autobús sin prisa, pero con la mente en un torbellino. El rostro de Alexei aparecía en cada esquina, en cada momento en que intentaba concentrarse. Recordaba la última vez que lo había visto, en el parque, donde él había hablado con tanta sinceridad, tan dispuesto a aceptar cualquier respuesta que ella le diera. ¿Cómo podía corresponderle sin traicionar su propio corazón? El autobús llegó en silencio, y Malva subió, tomando un asiento junto a la ventana. El trayecto a su trabajo siempre era una oportunidad para estar sola con sus pensamientos, pero ese día se sentía más cargada que nunca. Observó cómo la ciudad pasaba frente a ella, como si todo a su alrededor siguiera su curso sin detenerse, ajeno a la tormenta interna que ella atravesaba. Los edificios, las calles, las personas, todo parecía ajeno, mientras ella se ahogaba en una lucha que solo ella podía comprender. Una vez en el trabajo, intentó concentrarse en las tareas del día, pero no lo logró. Cada vez que alguien la saludaba o le pedía algo, su mente volvía a Alexei. En especial, su última conversación. Recordó la mirada cálida de él, la forma en que sus palabras, aunque sencillas, le habían llegado al fondo del alma. Estoy aquí, Malva. No tienes que tomar una decisión apresurada. Aquello la había tranquilizado, pero también la había confundido más. ¿Qué significaba esa calma? ¿Qué quería decir con no tienes que decidir? Cada vez que pensaba en ello, se daba cuenta de lo complicado que todo se volvía. El reloj marcó la hora del almuerzo, y Malva decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, algo que la sacudiera de la pesada sensación de estancamiento. Caminó por las calles conocidas, donde cada paso parecía ser un eco de sus pensamientos, hasta que llegó a un pequeño café. Se sentó en una mesa al fondo, pidiendo un café negro y sumergiéndose nuevamente en su mente. En ese momento, su mente saltó a otro recuerdo, uno que la había acompañado durante mucho tiempo, la conversación con su madre. Recordó una tarde lluviosa, cuando era adolescente, en la que su madre había hablado con ella sobre el amor. Malva había sido reticente a escuchar, siempre tan inmadura y cerrada en su visión del mundo. La madre había sido paciente, como siempre, y le había dicho: el amor, Malva, es como un jardín. Si no lo cuidas, se marchita, pero si lo riegas, si lo alimentas, florece de maneras que ni siquiera puedes imaginar. No te cierres a él, hija mía, porque es el único medio que tenemos para sanar y crecer. Las palabras de su madre parecían ahora más relevantes que nunca. ¿Acaso Malva había cerrado su jardín emocional por miedo? ¿Había dejado que se marchitara sin permitir que algo, aunque fuera una pequeña chispa, lo reviviera? Estaba tan acostumbrada a proteger su corazón, a cerrarse, a no dar espacio a los sentimientos. Pero, ¿era eso realmente lo que quería? Seguiría viviendo en una burbuja de confort, sin dejar que nadie entrara completamente en su vida, incluso cuando Alexei parecía estar dispuesto a abrirse por completo a ella. En medio de sus pensamientos, el sonido de la puerta del café se abrió, y una figura conocida apareció en su campo de visión. Era Alexei. Él la vio al instante, y su rostro se iluminó al reconocerla. Sin embargo, Malva no pudo evitar notar que había algo diferente en su postura, algo que la hacía sentir aún más nerviosa de lo que ya estaba. Se acercó lentamente a la mesa, como si quisiera asegurarse de no invadir su espacio personal. Malva le hizo un gesto para que se sentara, y él lo hizo, sin decir una palabra al principio. Ambos se miraron en silencio, como si el simple hecho de compartir el mismo espacio fuera suficiente para entenderse. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó Alexei, su voz suave, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en su mundo, sin presionar. No, claro que no, respondió Malva, forzando una sonrisa. Pasaron algunos minutos en silencio, pero la presencia de Alexei comenzó a calmarla, al menos por un momento. Ella lo miró de reojo, observando su rostro tranquilo, su mirada directa. Él parecía esperar algo, una palabra, una respuesta, pero Malva no sabía qué decir. ¿Debería confesarle sus temores? ¿Debería hablar de todo lo que la estaba deteniendo? Finalmente, fue Alexei quien rompió el silencio. Malva, no te voy a presionar. Lo sabes, ¿verdad? Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escuchar y a esperar, si eso es lo que necesitas. Esa declaración fue suficiente para que Malva se sintiera más vulnerable que nunca. Él estaba dispuesto a esperar, pero ella no sabía si ella misma podía esperar.
La lucha interna seguía, fuerte y persistente, entre lo que su corazón anhelaba y lo que su mente le decía que debía evitar. Es solo que, tengo miedo, Alexei dijo finalmente, con la voz quebrada. Tengo miedo de abrirme por completo, de dejar entrar a alguien nuevamente. Mi madre me enseñó a no confiar en el amor, a ser cautelosa. Y ahora no sé qué hacer con lo que siento. Alexei la miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión. Entiendo, Malva. Y no tienes que tomar ninguna decisión ahora. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, estoy aquí para ti. Lo que más quiero es que encuentres paz, y si eso significa esperar, lo haré. Las palabras de Alexei eran tan sinceras que, por un momento, Malva sintió que su miedo se desvanecía, al menos un poco. Quizás, solo quizás, el amor no era tan aterrador después de todo. Capítulo 9. La revelación. El día después de la conversación con Alexei, Malva despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella, aunque no sabía exactamente qué. Durante toda la noche, sus pensamientos habían rondado en torno a las palabras de Alexei. Lo que más quiero es que encuentres paz. Algo en esa declaración la había tocado profundamente, más de lo que había imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha interna. Alexei, con su calma y su paciencia, le había ofrecido un refugio, algo que le resultaba ajeno y, al mismo tiempo, necesario. Pero, a pesar de esa sensación de alivio, el temor seguía anidando en su corazón. Malva decidió caminar al trabajo esa mañana. Sentía que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había estado sucediendo. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente, pero Malva se sentía aislada en su propio mundo. Las caras de los transeúntes, las voces lejanas, todo pasaba como un murmullo sin importancia. Lo único que ocupaba su mente era Alexei, el amor que sentía por él y, al mismo tiempo, la sombra del miedo que siempre la acompañaba. El día transcurrió lentamente, entre las tareas diarias y la constante batalla en su interior. Durante la pausa para el almuerzo, Malva se sentó en un banco en el parque cercano a su trabajo. Había comenzado a llover, pero las gotas caían suavemente, como si la naturaleza misma intentara calmar sus pensamientos. La lluvia siempre le había gustado. La encontraba terapéutica, como si lavara el alma de todo lo que era innecesario. Malva cerró los ojos por un momento, dejando que la sensación del agua la envolviera, que el frescor la hiciera sentir más ligera. Al abrir los ojos, vio a lo lejos una figura familiar que caminaba bajo la lluvia. Era Alexei. El corazón de Malva dio un brinco en su pecho. No esperaba verlo tan pronto, y menos en un día como ese. Alexei, al parecer, no la había notado aún. Estaba absorto en sus pensamientos, caminando con paso lento, como si disfrutara del mismo solitario refugio que ella había buscado en la lluvia. Malva observó cómo el agua empapaba su cabello y su ropa, pero él no parecía importarle. Había algo en su postura que la hizo sentirse más vulnerable de lo que ya estaba. No estaba acostumbrada a ver a las personas, especialmente a él, tan desprotegidas, tan reales. Por un momento, se preguntó si Alexei sabía lo que significaba para ella. Si entendía la fuerza de los sentimientos que había despertado en ella. De repente, él levantó la vista y la vio. Un brillo en sus ojos, una leve sonrisa en su rostro, fue suficiente para que Malva sintiera que el mundo se reducía solo a ese instante. Alexei se acercó lentamente, con la misma serenidad que lo caracterizaba, pero con algo diferente en su actitud, algo que ella no había notado antes, una sensación de vulnerabilidad. Como si, al igual que ella, hubiera dejado caer una capa que lo había estado protegiendo. ¿Te molesta si me siento?, preguntó Alexei, mientras se acercaba a ella con una ligera sonrisa. No, claro que no, respondió Malva, sin poder evitar un leve rubor en sus mejillas. Alexei se sentó a su lado, sin decir nada al principio. El sonido de la lluvia y el suave crujir de las hojas bajo sus pies llenaban el silencio. Malva lo miró de reojo, notando cómo las gotas de agua caían de su cabello y resbalaban por su rostro, como si fuera una extensión de la lluvia misma. Él parecía completamente tranquilo, a pesar del clima. Malva pensó que, tal vez, esa calma era la misma que él intentaba transmitirle a ella, a su propia tormenta interna. «Sabes», dijo Alexei, rompiendo el silencio, «no es fácil, ¿verdad? Encontrar un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin máscaras,
sin pretensiones. Malva lo miró sorprendida. No esperaba una declaración tan abierta de él, especialmente no tan pronto. Pero algo en su voz le dio una sensación de cercanía, como si él también estuviera compartiendo su vulnerabilidad. No lo es, respondió Malva con una sonrisa tímida. Es difícil saber qué hacer con lo que sentimos, especialmente cuando esos sentimientos vienen acompañados de tanto miedo. Alexei la miró fijamente. El miedo es natural, Malva. Es algo con lo que todos lidiamos. Pero lo que he aprendido es que, a veces, tenemos que enfrentar ese miedo si realmente queremos descubrir quiénes somos. Las palabras de Alexei calaron hondo en el corazón de Malva. Por un momento, se sintió como si él estuviera hablándole directamente a su alma, a todas esas partes que había intentado esconder durante tanto tiempo. La sensación de estar siendo vista, comprendida, hizo que su pecho se apretara. Se sintió tan vulnerable, pero también liberada. «¿Sabes lo que más me asusta?», dijo Malva, con la voz temblorosa. «Que quizás estoy perdiendo la oportunidad de ser feliz. Pero también tengo miedo de entregarme completamente, de no saber cómo manejarlo cuando las cosas cambien». Alexei la miró con una mezcla de ternura y entendimiento. «La felicidad no siempre es algo que controlamos, Malva. A veces, es algo que llega sin previo aviso, cuando menos lo esperamos. Y sí, las cosas cambian, pero eso es lo que nos permite crecer». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Malva miraba las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas del árbol frente a ellos, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de decir. ¿Y si Alexei tenía razón? ¿Y si, en lugar de temerle al amor, debía permitirle crecer y florecer, aunque significara arriesgarse a perderlo algún día? La idea de permitir que algo tan real y tan profundo se desarrollara en su vida le parecía aterradora y al mismo tiempo, liberadora. Quizás, solo quizás, había llegado el momento de dejar ir el miedo y darle una oportunidad al amor. No porque fuera perfecto, sino porque era algo que había estado esperando toda su vida, aunque nunca lo hubiera reconocido. Malva se giró hacia Alexei, sus ojos buscando algo en los de él. ¿Crees que puedo aprender a confiar en esto? En lo que siento. Alexei la miró fijamente, con una expresión suave pero decidida. No sé qué depara el futuro, Malva, pero creo que lo único que necesitamos ahora es dar el primer paso. El resto lo descubriremos juntos. Esas palabras fueron suficientes para que el corazón de Malva latiera más rápido, para que todo lo que había temido, todo lo que había resistido, comenzara a desmoronarse lentamente. El amor no era una prisión. No era algo que debía temer. Era un viaje. Y, por primera vez, estaba dispuesta a emprenderlo. Capítulo 10. El peso de las decisiones. El día comenzó con un cielo despejado, pero para Malva, la claridad del mundo exterior no lograba reflejar la turbulencia interna que sentía. Había pasado toda la noche dándole vueltas a la conversación con Alexei, a las palabras que él había dicho y a la forma en que su presencia había cambiado algo en ella. Algo dentro de Malva se había deshecho, pero al mismo tiempo, sentía que había adquirido una nueva capa de inseguridad. El primer paso que Alexei había mencionado ahora la acechaba con fuerza. El primer paso. ¿Era capaz de darlo? ¿De abandonar el miedo y confiar? Se sentó frente al espejo esa mañana, observando su reflejo como si nunca antes se hubiera visto de esa forma. ¿Qué quería realmente? No se trataba solo de Alexei, ni de lo que él pudiera ofrecerle. Se trataba de ella misma, de su capacidad para enfrentar la verdad sobre su propio corazón, sobre su vulnerabilidad. Mientras se vestía para ir al trabajo, sus pensamientos seguían girando en torno a una cuestión. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? ¿Y si la confianza que había comenzado a construir se rompía? ¿Y si, al final, Alexei no era el hombre que pensaba que era? Sabía que el miedo la estaba controlando, pero también entendía que era parte del proceso. ¿Qué tan dispuesta estaba a seguir adelante, a dejar ir la seguridad de su zona de confort para tomar un riesgo? Al llegar al trabajo, trató de concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Alexei. Cada vez que un compañero le hablaba o le pedía algo, su mente se desviaba hacia él, a su mirada tranquila y a las palabras que compartieron el día anterior. ¿Debería llamarlo? Debería darle una respuesta más concreta sobre lo que sentía, sobre cómo debía proceder a partir de allí. El problema de Malva era que nunca había sido buena para tomar decisiones rápidamente.
La incertidumbre siempre había sido su compañera. Y ahora, esa misma incertidumbre la estaba arrastrando, impidiéndole avanzar. A la hora del almuerzo, caminó por el parque nuevamente, buscando un momento de claridad. La idea de sentarse y hablar con Alexei sobre lo que sentía le resultaba aterradora, pero también inevitable. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a enfrentarse al dilema que llevaba semanas evitando. Como si todo lo que había experimentado hasta ahora hubiera sido solo una preparación para este momento. Mientras paseaba, notó que la brisa comenzaba a ser más fría, un recordatorio de que el otoño estaba cerca, trayendo consigo nuevos comienzos. Quizás eso era lo que necesitaba, un nuevo comienzo. A medida que caminaba, vio a lo lejos una figura conocida. Alexei. Él estaba sentado en una de las bancas del parque, observando a los niños jugar y las hojas caídas que cubrían el suelo. Su presencia, tan tranquila, provocó en Malva una sensación de calma que no pudo evitar. ¿Sería tan sencillo como sentarse con él y hablar? ¿O seguiría postergando lo inevitable, con miedo de lo que pudieran decir sus propios sentimientos? Cuando Alexei la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa suave, casi imperceptible, pero suficiente para que Malva sintiera que, por un instante, todo en el mundo se alineaba. Se acercó y se sentó junto a él sin decir nada al principio. Ambos se quedaron en silencio, como si la quietud del momento fuera suficiente para comprenderse mutuamente. Malva podía sentir la tensión en el aire, la espera de algo que no sabían cómo se iba a desarrollar. Finalmente, Alexei rompió el silencio. Sé que esto no es fácil para ti, Malva. Y no quiero presionarte, pero, quiero saber qué sientes. Quiero entender si hay una posibilidad de que sigamos este camino juntos. Esas palabras le atravesaron el pecho como una flecha, pero no con dolor, sino con una intensidad que hizo que su respiración se acelerara. Él también sentía lo mismo. Esa certeza le dio a Malva la fuerza que había estado buscando durante tanto tiempo. No iba a seguir huyendo de lo que sentía. Si algo había aprendido en los últimos días era que no podía seguir postergando su felicidad por miedo a lo incierto. Necesitaba decidir, de una vez por todas. Alexei, dijo Malva, tomando aire. Yo también quiero seguir este camino. Pero tengo miedo de que las cosas no salgan como imaginamos, miedo de que me lastimen o de que te lastime. He sido tan cautelosa toda mi vida, protegiéndome, cerrándome a los demás. Y ahora siento que te estoy dejando entrar y no sé cómo manejarlo. Alexei la miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión. El miedo es algo que siempre vamos a sentir, Malva. Pero lo importante es lo que decidimos hacer con ese miedo. Yo no te prometo que todo será perfecto, ni que no habrá obstáculos en el camino. Pero lo que te prometo es que estaré aquí para ti. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo tienes que decidir dar ese primer paso, aunque sea con miedo. Malva sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, una paz le recorrió el cuerpo. Dar ese primer paso. No tenía que tener todas las respuestas, ni la certeza absoluta de que todo saldría bien. Solo necesitaba confiar en lo que sentía y en lo que Alexei le había mostrado. Una paciencia inquebrantable, una disposición a esperar y, lo más importante, una apertura para vivir lo que viniera. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Malva, con una leve sonrisa nerviosa, pero sincera. Ahora, lo que hagamos depende de ti, Malva. No quiero que tomes una decisión que no estés lista para tomar. Pero si decides que esto es lo que quieres, lo haremos juntos. En ese momento, algo dentro de ella se liberó. La presión, las dudas, el miedo al futuro parecían desvanecerse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, Malva sintió que podía caminar hacia adelante sin la pesada carga de la incertidumbre. El primer paso estaba dado. Lo quiero, Alexei dijo, con voz firme. Lo quiero, aunque tenga miedo. Alexei sonrió, y en esa sonrisa, Malva vio la promesa de algo nuevo, algo que, aunque incierto, era un comienzo. Un comienzo donde el miedo no sería el enemigo, sino una parte más del proceso de amar. Y aunque el futuro seguía siendo un misterio, Malva comprendió que no era necesario conocerlo todo. Solo tenía que seguir el camino, un paso a la vez. Capítulo 11. El vínculo que crece. El día después de la conversación en el parque, Malva despertó con una sensación de ligereza,
aunque aún algo de incertidumbre le rondaba la mente. La noche anterior, después de hablar con Alexei, había sentido que había dado un paso importante, pero ahora que el sol iluminaba su habitación, algo le decía que las palabras ya no serían suficientes. Necesitaba algo más para entender si realmente estaba preparada para lo que venía. Se levantó y se dirigió al espejo. La mujer que vio reflejada allí era distinta a la que había sido hace unos días. Había algo diferente en su mirada, como si los muros internos que había construido durante años estuvieran comenzando a desmoronarse. Sin embargo, la fragilidad que sentía aún era palpable. No era solo el amor lo que le resultaba nuevo, sino también la vulnerabilidad que venía con él. ¿Estaba lista para abrirse por completo? El teléfono vibró en la mesa de noche, y al tomarlo vio un mensaje de Alexei. ¿Te gustaría salir a caminar esta tarde? Creo que tenemos mucho que compartir. Malva sonrió, sintiendo como su corazón se aceleraba al leer las palabras de él. Habían dado un paso importante el día anterior, pero ahora todo parecía seguir un curso natural, como si el destino hubiera dispuesto que ambos se encontraran en ese preciso momento de sus vidas. Sin pensarlo mucho, respondió afirmativamente. Necesitaba ese tiempo con él, para fortalecer lo que había comenzado. La tarde llegó rápido, y Malva se sintió nerviosa, pero también emocionada. Salió de su apartamento con un ligero resplandor en su rostro, como si el aire de la ciudad se hubiera vuelto más fresco para ella. La caminata al parque fue tranquila, pero su mente no dejaba de correr. ¿De qué hablarían? ¿Cómo sabría si lo que sentía por Alexei era lo que realmente quería o si solo era el resultado de una necesidad emocional? Cuestionamientos que, aunque naturales, la hacían sentirse insegura. Al llegar al parque, vio a Alexei esperándola cerca de la entrada. Estaba parado bajo un árbol, con las manos en los bolsillos, mirando el cielo despejado. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida que hizo que Malva se sintiera más cómoda. «Hola, Malva», dijo él, acercándose. «¿Cómo estás?» Un poco nerviosa, en realidad, confesó ella, sonriendo tímidamente. Pero también emocionada. «Me alegra que hayamos decidido salir hoy». «Yo también me alegro», respondió él, mientras la guiaba hacia un sendero que atravesaba el parque. «La verdad es que he estado pensando mucho en nuestra conversación de ayer. Fue importante para mí». Malva lo miró con curiosidad. «¿Por qué?» «Porque no solemos ser tan honestos con nosotros mismos, ¿verdad? A veces el miedo nos impide decir lo que realmente sentimos. Pero lo que compartimos ayer fue real, y eso significa mucho». Malva asintió, comprendiendo lo que él decía. Habían sido sinceros el uno con el otro, pero aún quedaban tantas cosas por decir, tantas capas por descubrir. El hecho de que él también estuviera dispuesto a caminar por ese camino con ella la hacía sentir más segura, más conectada con lo que estaba viviendo. Ambos continuaron caminando en silencio durante unos minutos, disfrutando de la tranquilidad del parque. A medida que avanzaban, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La atmósfera parecía invitar a una conversación más profunda, y Malva sintió que era el momento adecuado. «Alexei», comenzó ella, su voz un poco temblorosa, «te he estado dando muchas vueltas a mi cabeza, y aunque sé que quiero avanzar, sigo sintiendo miedo. Miedo de entregarme por completo». Alexei la miró atentamente, como si estuviera escuchando cada palabra con la mayor de las atenciones. «Es natural tener miedo, Malva. Pero te prometo que no necesitas apresurarte. Lo importante es que estés en el momento presente, viviendo lo que sientes sin miedo al futuro». Malva asintió, pero su mente seguía llena de dudas. ¿Qué tan lejos podían llegar? ¿Y si sus sentimientos no eran tan profundos como ella pensaba? ¿Y si todo se desmoronaba tan rápido como había comenzado? «¿Cómo sabes cuándo es el momento adecuado para entregarte a alguien?», preguntó, mirando al frente mientras caminaba. «¿Cómo sabes que no te vas a arrepentir?» Alexei se detuvo y la miró. «Nunca se sabe a ciencia cierta, Malva. Lo que sí sabemos es que el arrepentimiento viene cuando no somos honestos con nosotros mismos. Si al final del día sientes que has dado lo mejor de ti, que no has guardado nada atrás, entonces no tienes de qué arrepentirte». Las palabras de Alexei resonaron en su mente como una campana. La honestidad. No solo con los demás, sino con uno mismo. En ese momento, Malva se dio cuenta de algo importante.
El arrepentimiento no era una consecuencia de lo que sucediera entre ella y Alexei, sino de no haberse permitido vivir aquello con todo su ser, con todos sus miedos, pero también con toda la esperanza. Creo que estoy empezando a entender lo que dices, dijo Malva, finalmente deteniéndose a mirarlo. No sé cómo va a terminar todo esto, ni qué sucederá, pero sé que quiero seguir viéndote, seguir conociéndote. Alexei sonrió y le tomó la mano suavemente. Yo también quiero eso, Malva. No quiero que te sientas presionada, solo quiero que vivas esto a tu propio ritmo. Lo importante es que sigamos siendo honestos el uno con el otro. El resto vendrá solo. Malva sintió una calidez en su pecho, una sensación que nunca había experimentado de esa forma. Era como si, al estar con Alexei, todo lo que ella había temido comenzara a desvanecerse poco a poco. Las dudas seguían allí, pero ahora las enfrentaba de una manera diferente. Había dado el primer paso. Juntos, siguieron caminando, dejando que el sol se ocultara lentamente en el horizonte, mientras un nuevo tipo de conexión se iba formando entre ellos. Un vínculo que, aunque frágil, se alimentaba de la honestidad, la vulnerabilidad y sobre todo, de la disposición a caminar juntos, paso a paso, sin importar lo que el futuro les deparara. Porque el amor, pensó Malva, no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de estar dispuesto a buscar las respuestas juntos. Capítulo 12. Entre sombras y luces. A medida que los días transcurrían, la relación entre Malva y Alexei comenzó a consolidarse con una tranquilidad inesperada. No era la calma superficial que se alcanza en la primera etapa de una relación, sino una paz profunda, que parecía resonar en las fibras más internas de ambos. Sin embargo, no todo en el camino de Malva era tan claro y sencillo. Había sombras en su interior que persistían, como ecos de viejos miedos que se rehusaban a desaparecer. Aunque la conexión con Alexei crecía, algo dentro de ella no terminaba de entregarse por completo. Malva se encontraba sentada en su escritorio una tarde, trabajando como siempre en su escritorio, rodeada de papeles y libros. Pero su mente no estaba allí. Estaba en las palabras que Alexei le había dicho el día anterior: lo importante es que sigamos siendo honestos el uno con el otro. Cada vez que pensaba en ello, una pequeña voz interna le susurraba que la honestidad también implicaba aceptar sus propios miedos y vulnerabilidades. Y eso, por alguna razón, parecía más difícil que cualquier otra cosa. A pesar de su creciente afecto por Alexei, Malva no podía evitar sentirse atrapada en una especie de contradicción emocional. La cercanía de él le brindaba consuelo, pero también le generaba incertidumbre. Cada vez que pensaba en entregarse completamente, una sombra se asomaba, recordándole las veces en que había dejado que sus emociones la llevaran por caminos que no podía controlar. ¿Era capaz de confiar plenamente? ¿Podría dejar atrás las inseguridades que siempre habían marcado sus relaciones pasadas? Mientras contemplaba estas preguntas, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Alexei. Hola, Malva, ¿te gustaría ir a tomar un café esta tarde? Tengo algo importante que me gustaría compartir contigo. El tono del mensaje no parecía urgente, pero sí invitante. Algo en sus palabras le hizo pensar que había algo más de fondo, algo que necesitaba compartir. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Malva respondió afirmativamente. Quizá esa tarde sería el momento en que finalmente se abrirían completamente el uno al otro. Cuando llegó al café, Alexei ya estaba allí, sentado cerca de una ventana. Su mirada era tranquila, pero sus ojos reflejaban una profundidad que hacía que Malva se sintiera como si estuviera por descubrir algo importante. A medida que ella se acercaba, notó una leve tensión en su rostro, como si estuviera aguardando algo, un momento crucial, una conversación que los llevaría más allá de la superficie. Hola, saludó Malva, sentándose frente a él. ¿Todo bien? Alexei sonrió suavemente, pero la mirada en sus ojos le decía que había algo más que no estaba siendo dicho. Sí, todo bien. Solo, quería hablar contigo sobre algo que he estado pensando mucho últimamente. ¿Sobre qué?, preguntó Malva, intrigada pero también algo nerviosa. Algo en el tono de Alexei la hacía sentir que no se trataba de una conversación común. Es sobre nosotros, comenzó él, mientras tomaba una taza de café. Sé que hemos dado algunos pasos importantes y que nuestra relación está tomando forma. Pero quiero ser honesto contigo, Malva. La verdad es que, aunque disfruto mucho estar contigo, siento que hay algo que aún no hemos explorado entre nosotros.
Malva frunció el ceño, sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Había algo que él no le había dicho? Estaba comenzando a dudar de ella, de la relación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero se obligó a mantenerse serena. ¿Qué es lo que no hemos explorado?, preguntó con voz suave, tratando de leer entre líneas. Creo que ambos estamos lidiando con nuestros propios miedos, nuestras propias sombras, dijo Alexei, mirando fijamente los ojos de Malva. Y eso está bien, porque no hay ninguna relación que sea completamente libre de dudas o inseguridades. Pero lo que quiero decir es que si realmente vamos a seguir adelante juntos, necesitamos ser honestos en un nivel más profundo. No solo sobre lo que sentimos, sino sobre lo que tememos. Necesitamos compartir eso también. Las palabras de Alexei hicieron que el aire se volviera denso. Malva sabía que él tenía razón, pero la idea de abrirse completamente, de compartir lo más íntimo de su ser, le producía un miedo visceral. Había siempre algo dentro de ella que la retenía, algo que le decía que si se entregaba por completo, se expondría a una herida profunda. ¿Y si él no podía aceptar esas sombras dentro de ella? ¿Y si su vulnerabilidad era un peso que él no estaba dispuesto a cargar? Yo sé que esto no es fácil, continuó Alexei, captando la vacilación en el rostro de Malva. Pero es importante, Malva. Si no lo hacemos, no vamos a poder avanzar. Las sombras que cada uno guarda no van a desaparecer solo porque las ignoramos. Necesitamos enfrentarlas juntos. Malva cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. La idea de compartir sus temores más profundos con alguien, de permitir que alguien más viera esas partes ocultas de ella, le era aterradora. Había aprendido a esconder sus miedos, a vivir con ellos en soledad, pero la propuesta de Alexei de enfrentarlos juntos la desarmaba. Finalmente, respiró hondo y abrió los ojos. Está bien, dijo con voz firme, aunque un tanto quebrada. Te diré lo que siento, lo que temo. Pero necesito que me prometas algo, Alexei. Lo que necesites, respondió él, con seriedad en su rostro. Necesito que me escuches sin juzgarme. Que me escuches con compasión, no con expectativas. Porque yo, no soy perfecta. Tengo miedos que he llevado conmigo desde siempre, miedos que me han hecho dudar de todo lo que he querido. Alexei asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. Te prometo que te escucharé. Y que no te juzgaré. Malva sintió que una pesada carga comenzaba a levantarse de su pecho. De alguna manera, el hecho de que Alexei aceptara escucharla, sin intentar cambiarla, sin ponerle condiciones, la hacía sentir más segura. Era un pequeño paso, pero un paso crucial. Podía ser honesta con él. Lo que más temo es perderme a mí misma, comenzó Malva, con la voz temblorosa. He estado tan centrada en no perder el control, en no dejarme llevar, que a veces siento que he perdido lo que soy realmente. Mis miedos, mis inseguridades, me han mantenido alejada de lo que podría ser una vida plena. Tengo miedo de perderme en una relación, de ser absorbida por las expectativas de los demás. Alexei la miró con ternura. No tienes que temer eso, Malva. Yo no quiero que pierdas tu esencia. Quiero que ambos crezcamos juntos, sin que tengamos que renunciar a lo que somos. Las palabras de Alexei calaron hondo en su corazón. Era como si él pudiera ver lo que ella misma no lograba comprender del todo. Ella no tenía que perderse. No tenía que sacrificar su ser por amor. El amor verdadero no era un sacrificio. En ese momento, Malva entendió algo fundamental. La oscuridad que llevaba dentro no era un obstáculo, sino una parte de ella misma. Y aceptarla, compartirla, era la única manera de avanzar. Gracias, Alexei, murmuró ella, con lágrimas en los ojos. Gracias por entenderme. Siempre lo haré, respondió él, tomando su mano con suavidad. A partir de ese momento, Malva sintió que algo había cambiado profundamente en ella. Sabía que el camino no sería siempre fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba caminando hacia algo verdadero. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba. Estaba lista para enfrentar la oscuridad y la luz, de la mano de alguien que, igual que ella, también tenía sombras que compartir. Juntos, podrían iluminarlas. Capítulo 13. Desvelando el pasado. Malva despertó con una extraña sensación en el pecho. Había dormido profundamente, pero su mente no había dejado de dar vueltas a los eventos recientes.
La conversación con Alexei la noche anterior había sido un punto de inflexión, un momento en que ambos habían tocado las fibras más delicadas de sus corazones. Sin embargo, a pesar de la claridad que sentía, algo aún la inquietaba. Había algo más que no había sido dicho. Algo que, aunque se encontraba en el fondo de su conciencia, la mantenía alerta. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de su habitación. Malva se levantó con la intención de comenzar el día, pero su cuerpo se sentía más pesado que de costumbre. La sombra de sus propios pensamientos la perseguía, y lo que había comenzado como una conversación sincera con Alexei, ahora se transformaba en una maraña de emociones y recuerdos que no podía controlar. Se acercó al espejo, como lo hacía cada mañana, y estudió su reflejo. ¿Quién era ella ahora? En los últimos días, había sido más abierta, más dispuesta a mostrar su vulnerabilidad. Pero aún quedaba una parte de ella que se resistía a soltarse completamente, como si alguna barrera invisible la separara de la verdadera conexión que deseaba. Malva sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. El miedo seguía ahí, pero la relación con Alexei había llegado a un punto en el que ya no podía esconderse detrás de él. Si realmente quería avanzar, tenía que ser honesta, no solo con él, sino con ella misma. Con determinación, tomó el teléfono y marcó el número de Alexei. El tono de espera parecía alargarse, y un nudo en su estómago se apretó. Finalmente, escuchó su voz al otro lado de la línea. «Hola, Malva, ¿todo bien?» «Hola, Alexei», respondió ella, respirando profundamente. «Necesito hablar contigo. Hay algo que tengo que contarte». Hubo un breve silencio. Alexei siempre había sido paciente, pero esta vez parecía que estaba esperando algo más, algo importante. «Dime, ¿qué pasa?» Malva cerró los ojos por un momento, reuniendo las fuerzas para decir lo que había estado callando durante tanto tiempo. «Hay algo en mi pasado que nunca te he contado. Y sé que esto puede cambiar las cosas entre nosotros, pero no puedo seguir ocultándotelo». Alexei percibió la seriedad en su tono y respondió con suavidad. «Malva, lo que sea, estoy aquí para escucharte». Esa respuesta fue lo que necesitaba para dar el paso. Sabía que Alexei la aceptaría, pero su propio miedo la estaba limitando. Sin embargo, debía ser valiente. El pasado ya no la definiría. «Mi vida antes de conocerte fue complicada», comenzó Malva, su voz quebrada por la emoción. «Cuando era joven, me entregué a una relación que me hizo perderme completamente. Era un amor que me absorbió por completo. En ese momento, pensé que estaba bien, que era lo que quería, pero me di cuenta de que era una relación tóxica. No solo me hizo perderme, sino que también me llenó de miedo y desconfianza». Alexei no interrumpió. Solo escuchaba atentamente, y eso le dio a Malva la calma necesaria para seguir. «Esa relación no fue solo dolorosa, sino que me dejó marcas profundas. Me hizo dudar de todo, especialmente de mí misma. Me hizo creer que no podía confiar en las personas, que el amor solo era una fuente de sufrimiento». Hubo una pausa. Malva podía sentir el peso de sus propias palabras, como si finalmente estuviera despojándose de un lastre que la había acompañado durante años. Era un alivio, pero al mismo tiempo, el temor a la vulnerabilidad crecía en su interior. «Y después de todo eso, me prometí no volver a caer en lo mismo. Me alejé de las relaciones, traté de reconstruir mi vida, pero aún llevaba ese miedo conmigo. Aunque, cuando te conocí, sentí que las cosas podían ser diferentes. Pero no podía dejar de tener dudas, Alexei. No podía dejar de pensar en si realmente estaba lista para entregarme por completo, si realmente podía confiar en alguien de nuevo». El silencio que siguió fue denso, pero no fue un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se necesita para procesar lo que acaba de ser revelado. Malva miró hacia el horizonte a través de la ventana, sintiendo el peso de su confesión. Finalmente, Alexei rompió el silencio. «Malva, lo que has pasado no define lo que eres hoy. Todos tenemos cicatrices. Todos hemos tenido nuestras batallas. Pero lo que me importa es lo que somos ahora, lo que estamos construyendo. Si podemos aprender de nuestro pasado, podemos sanarlo juntos». Malva sintió una mezcla de gratitud y sorpresa. No esperaba esas palabras. Esperaba juicios, quizás alguna forma de rechazo, pero no fue así. Las palabras de Alexei fueron como un bálsamo para su alma.
Él no la juzgaba. Él la aceptaba con su historia, con sus cicatrices, con todo lo que ella era. Gracias, susurró ella, casi incapaz de contener las lágrimas. No sé qué habría hecho si no me hubieras escuchado de esta manera. Lo único que quiero es que te sientas libre, Malva, respondió Alexei, con la voz llena de sinceridad. Libre de tu pasado, libre de tus miedos, libre de cualquier cosa que te impida ser quien eres. Yo no te pido que olvides lo que has vivido, pero quiero que sepas que no tienes que cargar con ello sola. Estoy aquí para ti. Malva sintió una paz profunda en su corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no necesitaba cargar con el peso del pasado por sí sola. Quizás, solo quizás, podría permitir que su vida siguiera adelante sin estar atada a las sombras de lo que había sido. Gracias, Alexei, dijo ella, su voz ahora más firme. Estoy lista para intentar dejar el pasado atrás. Y estoy lista para seguir adelante, con todo lo que soy. No prometo que será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Eso es todo lo que puedo pedir, Malva, respondió él. Y estaré a tu lado en cada paso. La conversación terminó, pero el impacto de sus palabras quedó marcado en Malva. Había desvelado su pasado, sus miedos, y sin embargo, en lugar de ser rechazada, había encontrado aceptación. Quizás, al final, lo más importante no era lo que había pasado, sino cómo elegía vivir ahora. Con esa sensación de libertad, Malva se levantó de su silla. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlo. Juntos, ella y Alexei, podían sanar lo que había quedado roto, podían construir un futuro sin las cadenas de lo que ya no era. Y así, con una nueva determinación, Malva miró al futuro con una renovada esperanza. Capítulo 14. Renacimiento en el ahora. Los días pasaban lentamente después de la conversación con Alexei. Para Malva, cada amanecer traía consigo una sensación extraña de liberación, como si las cadenas que la habían atado a sus temores se estuvieran rompiendo poco a poco. Aunque el miedo seguía presente, no tenía el mismo control sobre ella. Había hablado con Alexei sobre su pasado, había compartido las heridas que durante tanto tiempo había guardado en lo más profundo de su ser, y la respuesta que había recibido había sido todo lo que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de este alivio, había algo en su interior que aún no lograba comprender completamente. A veces, los recuerdos del pasado la acechaban, como sombras que se deslizaban en su mente sin previo aviso. ¿Realmente podía dejar atrás esas experiencias dolorosas? ¿Podía construir algo nuevo sin que los fantasmas del ayer interfirieran? Cada vez que estos pensamientos la invadían, Malva sentía una pequeña grieta en su corazón, pero esta vez estaba decidida a enfrentarlo. No podía vivir atrapada en lo que ya no existía. Necesitaba un nuevo comienzo, una nueva perspectiva. El sábado por la mañana, decidió salir a caminar sola. Había algo en el aire fresco, en la tranquilidad de la ciudad aún semivacía, que le ofrecía consuelo. Malva sabía que sus pensamientos seguirían en su mente, pero algo dentro de ella la impulsaba a tomar esta pausa, a estar consigo misma en un espacio en el que pudiera reflexionar sin presiones. Caminó por las calles tranquilas, disfrutando de la calma, de la ausencia de ruido. Los edificios antiguos y las calles empedradas le daban un aire de nostalgia, pero también de belleza tranquila. En sus pensamientos, comenzaba a aceptar lo que había compartido con Alexei, a comprender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Ella había sido valiente al desvelar su pasado, y no había razón para que eso la definiera. Pasó por el parque al que solía ir de niña, un lugar lleno de recuerdos agridulces. Las viejas bancas de madera, los árboles altos que habían sido testigos de tantas etapas de su vida, parecían observarla desde el tiempo. Se sentó en una de las bancas, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En ese silencio, algo comenzó a cambiar en su interior. Ya no era la misma persona que había entrado en este parque años atrás. Había crecido, había aprendido a aceptar sus sombras, y estaba aprendiendo a caminar con ellas, no contra ellas. En ese instante, un hombre mayor se acercó a la banca, caminando lentamente con un bastón. Su rostro era amable, y al verlo, Malva no pudo evitar sonreír. Era como si esa pequeña interacción, esa simple presencia, la conectara con algo profundo y humano que hacía tiempo no sentía. «Hace buen día, ¿verdad?», dijo el hombre con una voz suave,
como si compartiera un secreto. Malva asintió, disfrutando de la serenidad del momento. Sí, es perfecto. El hombre se sentó junto a ella sin prisa, mirando el paisaje con una expresión pensativa. La vida tiene sus maneras de sorprendernos, ¿no es así?, comentó con un tono lleno de experiencia. Malva lo miró, sorprendida por la pregunta. Sí, es cierto, respondió, sintiendo una extraña conexión con las palabras del anciano. A veces uno cree que lo tiene todo bajo control, y de repente algo cambia, algo te lleva en una dirección que no habías planeado. El hombre asintió, su rostro arrugado esbozando una sonrisa amable. Así es la vida. Pero, ¿sabes? Los cambios, aunque nos asusten, también nos dan la oportunidad de empezar de nuevo. Cada amanecer es una nueva página en nuestro libro. Malva se quedó pensativa ante sus palabras. Empezar de nuevo. De alguna manera, había estado buscando una forma de hacerlo, pero no sabía cómo. Tal vez la clave estaba en no temer al cambio, en abrazarlo, en aceptar que lo que se había quedado atrás ya no la definía. El pasado podía ser parte de ella, pero no tenía que ser su futuro. Gracias, dijo, con una sonrisa que salió del fondo de su corazón. Creo que necesitaba escuchar eso. El hombre la miró por un momento, como si hubiera comprendido algo más de lo que había dicho. A veces, solo necesitamos un recordatorio. La vida sigue, incluso cuando nosotros pensamos que se detiene. El truco está en aprender a vivir con lo que nos da. Malva se quedó en silencio, observando cómo el hombre se levantaba lentamente para irse. Era cierto. La vida seguía, aunque a veces no lo parezca. Ella podía seguir adelante. Podía encontrar una forma de vivir con lo que había experimentado sin dejar que eso definiera todo lo que era. El sol seguía iluminando la mañana, y la brisa fresca le acariciaba el rostro. Se sintió en paz, como si una carga invisible se hubiera levantado, dejándola más ligera, más capaz de seguir adelante. Era un renacimiento, uno que venía desde el interior. A medida que regresaba a su apartamento, sintió una conexión más profunda con lo que estaba construyendo con Alexei. La conversación que habían tenido, el intercambio sincero de sus miedos y vulnerabilidades, había abierto un espacio en su corazón. Ahora, era capaz de caminar al lado de él sin arrastrar consigo el peso del pasado. Ya no tenía que seguir aferrándose a lo que ya no existía. Podía vivir en el presente, abrazar el ahora. Al llegar a su hogar, Malva sintió una sensación de claridad. Era como si todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, hubiera sido una lección que la había transformado. A veces, la vida no daba respuestas fáciles, pero la clave estaba en cómo elegías enfrentarlo. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él sin dejar que gobernara el presente. Cuando Alexei llegó más tarde esa tarde, la vio con una sonrisa serena, algo en su mirada que reflejaba la paz que había encontrado. Él se acercó y la abrazó, y Malva sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar correcto. El presente, el aquí y ahora, era lo único que realmente importaba. No te lo había dicho, pero he tenido un día de reflexiones, le dijo Malva con suavidad. Alexei la miró con curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que hemos vivido, sobre todo lo que estamos construyendo, dijo Malva, con la voz firme pero tranquila. Y siento que finalmente estoy lista para seguir adelante. No quiero arrastrar el peso del pasado. No quiero que el miedo me controle. Alexei la miró profundamente, y una sonrisa cálida apareció en su rostro. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Malva se sintió libre. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que dejaría atrás lo que ya no la definía y seguiría adelante con la persona que había elegido ser. El futuro, finalmente, estaba lleno de posibilidades. Capítulo 15. El último paso hacia la libertad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, y Malva observaba desde la ventana de su apartamento, perdida en sus pensamientos. Los últimos días habían sido una especie de viaje interior, un proceso de aceptación y cambio que la había transformado de maneras que aún no comprendía completamente. Había dejado atrás sus miedos, había confrontado las sombras de su pasado y, lo más importante, había aprendido a abrazar su presente. El hecho de que Alexei estuviera a su lado en todo momento, no como una figura distante, sino como alguien dispuesto a caminar junto a ella en cada paso, le daba una sensación de seguridad y calma.
Lo que había comenzado como una relación cargada de incertidumbres, ahora se sentía como un refugio. Juntos, habían crecido, se habían comprendido de formas que nunca había esperado. Había algo liberador en el acto de soltar, algo transformador en la vulnerabilidad que había mostrado. Había compartido sus miedos, sus inseguridades, y sin embargo, se sentía más fuerte que nunca. No solo había aceptado lo que había sucedido en su vida, sino que también había entendido que no era prisionera de ello. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El poder estaba en el presente, en las decisiones que tomaba ahora. A lo lejos, el sonido de la puerta se abrió suavemente, y Malva giró hacia el sonido. Alexei entró con una sonrisa tranquila, como si también él hubiera sentido la misma paz que ella. Se acercó, dejando su chaqueta sobre la silla, y se dirigió hacia ella. ¿Pensando en algo importante?, preguntó con suavidad, sus ojos llenos de comprensión. No necesitaba decir más. Bastaba con mirarse para entender lo que había en sus corazones. Solo, pensando en todo lo que hemos vivido, respondió Malva, su voz serena pero llena de emoción. Lo que me has enseñado sobre la aceptación, sobre el dejar ir. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado aferrándome a todo lo que ya no me servía. Hasta que hablaste conmigo, no entendí realmente que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de aprender a vivir sin que nos defina. Alexei la miró en silencio, sus ojos reflejando tanto orgullo como ternura. Él siempre había creído en ella, aunque en muchos momentos ella misma dudaba de sí misma. Pero ahora, ella veía la verdad en sus palabras. No siempre es fácil, ¿verdad?, dijo él con una ligera sonrisa. El mundo te enseña a huir del pasado, a esconderlo, pero lo que descubrimos juntos es que solo cuando lo aceptamos podemos realmente ser libres. Malva asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia él. No solo por el amor que le había ofrecido, sino por la paciencia y el entendimiento con los que había apoyado su proceso de transformación. No era solo un compañero, sino alguien que había creído en ella cuando ella misma no podía hacerlo. Te prometo que seguiré aprendiendo a vivir con lo que soy, con todo lo que he sido, dijo Malva, su voz cargada de sinceridad. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir quién quiero ser ahora. Y lo que más quiero, más que nada, es vivir plenamente, sin miedo. Alexei dio un paso hacia ella y la tomó de las manos. En ese momento, no necesitaban más palabras. El futuro, aunque incierto, no parecía tan aterrador cuando lo compartían. Habían aprendido a enfrentar juntos la vida, con todo lo que implicaba. Las dificultades, los temores, las cicatrices del pasado, pero también la alegría, el amor y la posibilidad de renacer en cada instante. Eso es lo que más quiero, Malva, respondió él, apretando suavemente sus manos. Quiero vivir contigo, con todo lo que eres, con todas tus sombras y luces. No te pido que seas perfecta, solo que seas tú misma. El sonido del viento fuera, el canto lejano de los pájaros, la calma que se había instalado en sus corazones, todo parecía fusionarse en ese instante. Malva entendió que, al final, todo lo que había necesitado era la aceptación, la de ella misma, la de su pasado, y la de Alexei. Con ello, había encontrado la verdadera libertad. Se abrazaron, dejando que ese momento de conexión profunda hablara por ellos. El futuro era incierto, pero ya no importaba. Lo que importaba era que juntos, en ese presente, habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Mientras la luz del sol se desvanecía lentamente, Malva no temía la oscuridad que llegaba con la noche. Sabía que, aunque en algunos momentos el miedo pudiera regresar, siempre tendría a Alexei a su lado, y eso era suficiente. La vida, finalmente, era suya para vivirla. Con todo lo que había sido y todo lo que aún podría llegar a ser. Y mientras cerraba los ojos en el abrazo de Alexei, Malva entendió que la verdadera libertad no era solo dejar ir lo que ya no le servía, sino aprender a vivir plenamente, aquí y ahora, con amor, sin miedo. Y así, llegamos al final de este capítulo de Malva y otros cuentos de Máximo Gorki. Si te ha gustado este viaje a través de las emociones y el crecimiento personal de los personajes, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo más historias como esta. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.